Para la cabeza voy a tejer con el color de la piel y comienzo haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos y la cabeza también la vamos a tejer en vueltas unidas, así que al final de cada vuelta uno al primer punto con un punto deslizado. Y levanto una cadena. La próxima vuelta va a comenzar en el mismo punto donde hice el punto deslizado. Ya sabiendo eso, comenzamos con la segunda vuelta donde vamos a hacer 6 aumentos. Y recuerden que si aún les cuesta tejer de esta forma, en mi canal ya hay un tutorial donde les enseño esta técnica mucho más a detalle. Les voy a dejar el link en la descripción del video. Ahí terminé la vuelta, así que uno al primer punto con un punto deslizado y levanto una cadena. En las próximas 10 vueltas voy a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que voy a hacer 10 vueltas de 12 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comienzo con las 10 vueltas. Aquí ya terminé las 10 vueltas y lo que voy a hacer ahora es girar el tejido porque voy a comenzar a tejer en el sentido contrario. En la próxima vuelta vamos a hacer 12 aumentos, pero solo tomando la hebra trasera, que es la hebra que está por fuera. Ahí ya hice los 12 aumentos y debería terminar con 24 puntos bajos. Voy al primer punto, uno con un punto deslizado y levanto una cadena. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un aumento y 2 puntos bajos 8 veces. Hago un punto deslizado en el primer punto y levanto una cadena. La verdad es que desde aquí no es necesario seguir tejiendo en vueltas unidas, así que lo dejo a su elección. Si quieren tejer en espiral pueden hacerlo, pero yo voy a seguir tejiendo en vueltas unidas. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 8 veces. En la próxima vuelta comenzamos con 2 puntos bajos, un aumento y ahora hacemos una secuencia de 4 puntos bajos y un aumento 7 veces. Y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos y un aumento 8 veces. En las próximas 13 vueltas vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer 13 vueltas de 56 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comienzo con las 13 vueltas. Ahí terminé las 13 vueltas y lo que voy a hacer ahora es colocar los ojos de seguridad. Quiero mostrarles esta otra Coraline que hice, donde ocupé ojos de 12 milímetros, que es la parte más larga.
Y aquí, como pueden ver, está la parte de abajo plana. Y esto lo hice quemando un poco y aplastando el ojo. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. En el caso de la Coraline que estoy haciendo en el tutorial, quiero hacerle los ojos más grandes, entonces voy a ocupar estos que son de 14 milímetros de largo, pero claro que al hundirle esta parte quedan un poquito más chicos. Entonces voy a replicar esto en este otro ojo. De todas formas, aclaro que esto es totalmente opcional, fue más un experimento para ver cómo quedaba. Igual perdí varios ojitos intentándolo, así que por eso les advierto. Simplemente van a quemar la parte de abajo y aquí con el mismo encendedor pueden aplastar para que quede lo más plano posible la parte de abajo. Y creo que ahí quedaron lo más parecidos posible. Entonces estos son los que voy a ocupar para colocárselos a Coraline. Acá tenemos nuevamente la cabecita y los ojos van a ir ubicados entre la vuelta 10 y la vuelta 11 contando desde la primera vuelta de la cabeza. Las vueltas de esto que dejamos adentro no hay que tomarlas en cuenta. Contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces los ojos van en esta parte. Vamos a marcar el primer ojo con un alfiler. Y el segundo ojo va a ir a 9 puntos de distancia. Aquí colocamos el primero y empezamos a contar desde el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en el próximo punto colocamos el segundo ojo. Entonces ahora sí solamente los vamos a colocar. Y recuerden que la parte plana va hacia abajo. Lo malo de los ojos es que mientras más grandes el palito es más grueso, entonces cuesta colocarlo. Pero hay que tener mucha paciencia y con mucho cuidado hay que abrir el hoyito antes de colocar el ojo. De esta forma no rompemos el hilo. Y ahora para colocar el seguro voy a ocupar esta herramienta de Craft Easy Tools. Simplemente apretamos y queda el seguro bien colocado. Vamos a colocar el segundo. Y ahí quedaría fijo. Como siempre voy a quemar estas puntitas por dentro para que quede mejor asegurado el ojo. Y esto tienen que hacerlo con mucho cuidado. Y esto también sirve para que al rellenar el palito no nos estorbe. Y ahí quedarían fijos los ojos. Y ahora ya podemos continuar con la próxima vuelta. Aquí vamos a comenzar con 13 puntos bajos. Luego hacemos una disminución. Ahora 26 puntos bajos. Una disminución. Y terminamos con 13 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 7 puntos bajos y una disminución 6 veces. En la próxima vuelta comenzamos con 3 puntos bajos, una disminución y ahora hacemos una secuencia de 6 puntos bajos y una disminución 5 veces.
y terminamos la vuelta con 3 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos y una disminución 6 veces. En la próxima vuelta comenzamos con 2 puntos bajos, una disminución y ahora hacemos una secuencia de 4 puntos bajos y una disminución 5 veces. Y terminamos con 2 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y una disminución 6 veces. Y ahora, antes de continuar, vamos a rellenar. Y es importante que mientras hacen eso, pongan un palito aquí en el orificio, puede ser el mismo crochet, un lápiz, pero la idea es que esto se mantenga llenito. Entonces ahora vamos a rellenar todos los huequitos lo más firme posible. Ahí ya rellené lo que más pude la cabeza, así que podemos continuar. Entonces este hoyito debe quedar abierto. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de una disminución y 2 puntos bajos 6 veces. Aquí no importa si los puntos quedan muy abiertos porque el pelo va a ir encima. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y una disminución 6 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer 6 disminuciones. Para terminar hago un punto deslizado en el primer punto y corto el hilo. Aquí pueden dejar un hilo largo para después hundir los ojos. Y ahora, si lo creen necesario, pueden rellenar un poquito más. Ahora lo que hacemos es cerrar este agujero tomando las hebras delanteras de todos los puntos. Y ahora, como dije, este mismo hilo lo voy a ocupar para hundir los ojos. Y recuerden que en el canal ya hay un tutorial donde enseño cómo hacerlo. En esta oportunidad van a tener la dificultad de que no pueden pasar a través de este tubo que dejamos por dentro. Hay que intentar esquivarlo mientras hunden los ojos. Y así quedaría lista la cabecita. Para hacer las orejas simplemente vamos a hacer un anillo mágico con 8 puntos bajos. Hacemos una cadena para asegurar y vamos a cerrar el anillo. Lo que hago en este caso es tirar el hilo hacia arriba. Sostengo los puntos bajos y tiro de esta hebra hacia arriba. Y de esta forma la oreja no me queda totalmente circular.
Vamos a cortar el hilo y dejamos lo suficiente para después coser a la cabeza. Ahí quedaría lista, así que ahora vamos a hacer otra igual. Ahora vamos a ocupar color azul para hacer el pelo y comenzamos con un anillo mágico de 6 puntos bajos. Cerramos. Y esta vez vamos a tejer en espiral. En la próxima vuelta vamos a hacer 6 aumentos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un punto bajo y un aumento 6 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de un aumento y 2 puntos bajos 6 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 3 puntos bajos y un aumento 6 veces. En la próxima vuelta comenzamos con 2 puntos bajos, un aumento y ahora hacemos una secuencia de 4 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y terminamos la vuelta con 2 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 5 puntos bajos y un aumento 6 veces. En la próxima vuelta comenzamos con 3 puntos bajos, un aumento y ahora hacemos una secuencia de 6 puntos bajos y un aumento 5 veces. Y terminamos con 3 puntos bajos. En la próxima vuelta vamos a hacer una secuencia de 7 puntos bajos y un aumento 6 veces. En la próxima vuelta vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer una vuelta de 54 puntos bajos. Ahí terminé la vuelta de 54 puntos bajos y lo que hacemos ahora es una cadena y giramos el tejido porque ahora vamos a trabajar en filas. En la próxima fila vamos a trabajar solo tomando la hebra trasera y aquí vamos a hacer 32 puntos bajos. Y como estamos trabajando en filas, hacemos una cadena y giramos el tejido. En la próxima fila vamos a hacer 32 puntos bajos tejiendo por el punto completo. Nuevamente hacemos una cadena y giramos el tejido. En la próxima fila comenzamos con una disminución. Luego 28 puntos bajos. Y terminamos con una disminución. Levantamos una cadena y giramos el tejido.
En las próximas 3 filas vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer 3 filas de 30 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comienzo con las 3 filas. Y recuerden que al final de cada fila tienen que hacer una cadena y giran el tejido. Ahí ya terminé con las 3 filas, así que voy a hacer una cadena y giro el tejido. En esta fila vamos a comenzar con una disminución. Luego hacemos 26 puntos bajos. Y terminamos con una disminución. Hacemos una cadena y giramos el tejido. En las próximas 3 filas vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer 3 filas de 28 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comienzo con las 3 filas. Ya terminé las 3 vueltas, hago una cadena y giro el tejido. En la próxima fila vamos a comenzar con una secuencia de 4 puntos bajos y una disminución 4 veces. Y terminamos con 4 puntos bajos. Aquí hacemos una cadena y giramos el tejido. En las próximas 3 filas vamos a hacer un punto bajo en cada punto. Eso quiere decir que vamos a hacer 3 filas de 24 puntos bajos. Voy a marcar el primer punto. Y ahora sí comienzo con las 3 filas. Ya terminé las 3 filas y aquí solamente hago una cadena y voy a cortar el hilo dejando lo suficiente para después coser el pelo a la cabeza. Esta sería la base de la peluca y lo que tiene que quedar hacia afuera es la parte más lisa, que es la parte del revés del tejido. Ahora lo que tenemos que hacer es la capa de pelo que va por debajo. Vamos a tomar estas hebras delanteras que quedaron libres en esta parte. Vamos a identificar la primera. Hasta aquí es el último punto que tejimos. Vamos a tomar esa misma hebra delantera. Y aquí vamos a enganchar una nueva hebra azul. Simplemente pasamos y desde aquí vamos a hacer 17 cadenas. Y sobre la cadena comenzando desde la tercera desde el ganchillo vamos a hacer 15 medios puntos altos. Esta es la última cadena, la penúltima cadena y comenzamos a tejer desde la antepenúltima. Desde ahí. Y como dije, hacemos 15 medios puntos altos. Ahí ya hice los 15 medios puntos altos y lo que vamos a hacer ahora es saltarnos una hebra delantera. Desde aquí nació el mechón, nos saltamos la siguiente hebra delantera, vamos a la siguiente y aquí hacemos un punto deslizado. Y ahí estaría listo uno de los mechones. Vamos a hacer otro igual a este. Partimos haciendo 17 cadenas.
Y sobre la cadena hacemos 15 medios puntos altos, comenzando desde la tercera cadena desde el ganchillo. Ahí ya hice los 15 medios puntos altos y esta vez nos vamos a saltar 2 hebras delanteras. Desde aquí nació el mechón, nos saltamos 1, 2 y en la próxima hacemos un punto deslizado. Esto lo vamos a repetir hasta tener 9 mechones y siempre primero nos saltamos una hebra y en el próximo mechón 2 hebras. Vamos a hacer un mechón más. Ahí tenemos las 17 cadenas y sobre la cadena hacemos 15 medios puntos altos. Ahí ya hice los 15 medios puntos altos y como en el mechón anterior nos saltamos 2 hebras, ahora nos toca saltarnos solo una. Desde aquí nació el mechón, nos saltamos una hebra, vamos a la siguiente y aquí hacemos un punto deslizado. Entonces, como dije anteriormente, van a hacer esto mismo hasta tener 9 mechones en total. Ahí ya terminé el noveno mechón y aquí nos saltamos solo una hebra. Entonces en el próximo mechón nos vamos a saltar 2. Pero aquí vamos a hacer una pequeña variación porque vamos a comenzar con 16 cadenas y no 17. Y sobre la cadena también comenzando desde la tercera desde el ganchillo hacemos 14 medios puntos altos. Y como dije, ahora nos toca saltarnos 2 hebras delanteras, 1, 2 y en la próxima hago un punto deslizado. Y ahora nuevamente voy a hacer otro mechón igual a este último. Hago 16 cadenas y sobre la cadena hago 14 medios puntos altos. Y ahora nos saltamos solo una hebra, una y en la próxima hacemos un punto deslizado. Volvemos a hacer un mechón de 16 cadenas y sobre la cadena hacemos 14 medios puntos altos. Ahí quedó listo otro mechón y ahora vamos a hacer una excepción y nos vamos a saltar 3 hebras delanteras. De aquí nació el último mechón, nos saltamos 1, 2, 3 y en la próxima hebra delantera, que sería la última, vamos a hacer un punto deslizado para unir. Entonces en total deberíamos tener 12 mechones. Iría quedando algo como esto. Ahora cortamos el hilo y dejamos esta base del pelo a un lado porque vamos a hacer unos mechones que van por encima. Para estos mechones vamos a comenzar con 14 cadenas. Y en la segunda cadena desde el ganchillo vamos a hacer un punto deslizado. Y desde aquí comenzamos a hacer el primer mechón que va a ser de 23 cadenas. Y sobre la cadena comenzando desde la segunda desde el ganchillo hacemos un punto deslizado, un punto bajo y ahora 20 medios puntos altos. Y ahora nos vamos a saltar una cadena de la cadena inicial. Desde aquí nació el mechón donde hicimos el punto deslizado al comienzo. Nos vamos a saltar esta cadena que es la próxima, vamos a la siguiente y aquí hacemos un punto deslizado.
y ahí estaría listo uno de los mechones. Y ahora vamos a hacer 5 mechones más iguales a este. Comenzamos con 23 cadenas. Y sobre la cadena comenzando desde la segunda desde el ganchillo hacemos un punto deslizado, un punto bajo y 20 medios puntos altos. Y aquí también nos vamos a saltar una cadena. Desde aquí nació el mechón, nos saltamos esta, vamos a la siguiente y hacemos un punto deslizado. Entonces ahora ustedes siguen haciendo de estos mechones hasta tener 6 en total. Aquí ya hice los 6 mechones y el último punto deslizado debería estar en la última cadena. Ahora lo que vamos a hacer es otro mechón, pero con una pequeña variación. Comenzamos con 23 cadenas. Y sobre la cadena comenzando desde la segunda hacemos un punto deslizado, un punto bajo y esta vez solo vamos a hacer 19 medios puntos altos. Y en la última cadena hacemos un punto bajo. Ahora lo que vamos a hacer es un punto deslizado en la misma cadena donde nació el mechón. Y así iría quedando. Y ahora vamos a hacer 3 mechones más iguales a este último y todos van a ir dentro de esta última cadena. Así que comenzamos haciendo 23 cadenas. Y sobre la cadena hacemos un punto deslizado, un punto bajo, 19 medios puntos altos, y terminamos con un punto bajo. Y ahora nuevamente vamos a hacer un punto deslizado en la última cadena. Entonces van a ser 2 mechones más iguales a estos dos últimos y también van a ir dentro de esta última cadena. Ahí ya hice los 4 mechones en la última cadena y deberíamos tener algo como esto. Tenemos 6 mechones por un lado, 3, 6, 4 mechones en la cadena, en la última cadena, y ahora vamos a hacer 6 mechones más por el otro lado de la cadena inicial. Y estos mechones van a ser iguales a estos que tenemos en el otro lado. Así que desde aquí mismo comenzamos con 23 cadenas. Y sobre la cadena hacemos un punto deslizado, un punto bajo y 20 medios puntos altos. Ahí terminé el mechón, así que ahora nos vamos a saltar una cadena de esta cadena inicial. Sería esta, vamos a la siguiente. Y aquí hago un punto deslizado. Entonces vamos a repetir esto mismo 5 veces más hasta tener 6 mechones por este lado, siempre saltándonos una cadena al terminar cada mechón. Ahí ya hice el último mechón, así que ahora simplemente hacemos una cadena para asegurar y cortamos el hilo dejando lo suficiente para coser esta pieza a la cabeza. Y para que el pelo esté completamente listo, vamos a alisar cada uno de los mechones con alisador para pelo.
Para hacer el pinche de Coraline quise experimentar un poco y obtuve algo como esto. No es perfecto, pero para hacer de las primeras veces no quedó tan mal, quedé bastante conforme. Así que les voy a mostrar cómo lo hice. Y obviamente si ustedes no quieren hacerlo de esta forma, pueden simplemente recortar esta figura en un pedazo de fieltro. Entonces para hacer este pinche vamos a necesitar lo siguiente. Pueden ocupar papel mantequilla o de esta cinta adhesiva de papel. Y lo más importante que es la silicona caliente. En mi caso voy a ocupar la cinta de papel. Lo primero que vamos a hacer es el cuerpo de la libélula, que es simplemente una línea larga. Esto todo va a depender del tamaño de la cabeza de Coraline. Ahí estaría el cuerpo y ahora vamos a hacer las alas. Tenemos que hacer 4 alas que tienen forma de gotita. Simplemente hacen un puntito y lo arrastran hacia abajo. La segunda me gustó más, voy a intentar que se parezcan más a esa. Hay que hacer solo 4, pero prefiero hacer algunas más en caso de que me equivoque. Voy a hacer otra de estas piezas largas por si acaso. Entonces ahora vamos a sacar cada una de estas piezas. Voy a sacar las alas que más me hayan gustado, esta no. Aquí tengo los cuerpos, no se notan bien, pero aquí está 1, 2, 3 y 4 y aquí están las 4 alas. Lo que voy a hacer con las alas es cortar la puntita. De esta forma. Y ahora vamos a elegir el cuerpo que más nos guste. Yo creo que este va a ser el elegido. Y aquí vamos a pegar las alitas. Es algo muy pequeño, así que va a costar un poquito. Aquí no voy a colocar silicona, sino que voy a quemar estas puntas para que se derrita. Y rápidamente pegamos. Estoy siéndolo bastante rápida. Cuesta un montón hacer cosas tan pequeñitas. Y ahora sí voy a tener que aplicar silicona a esta porque estoy perdiendo mucha alita. Lo malo de aplicar silicona es que se va a formar una base no tan prolija en esta parte. Ahí va quedando. Y la última, que la voy a tener que achicar porque la otra quedó muy pequeñita. Ahí más o menos. Y aplico muy poquito, muy poquito de silicona. Ahí, esto es lo que no quería que pasara. Y ahí quedó. Quedé bastante conforme. Me gustó más esta. Creo que voy aprendiendo y le voy tomando la técnica, pero esta ala quedó mucho más pequeña. Entonces ahora vamos a pintar la superficie con pintura dorada. No grabé la parte cuando empecé a pintar, pero simplemente puse el alfiler aquí y empecé a pintar por encima, nada más.
Antes de unir todas las piezas vamos a hacer los detalles bordados en la cara. Comenzamos haciendo una línea blanca en el costado de afuera del ojo. Y repetimos al otro lado. Y ahora con un hilo negro más delgado, que aquí ocupé un hilo de bordar, voy a hacer una línea por encima del ojo. Acabo de sacar el hilo por esta esquina y ahora vamos a hacer la línea. Y ahora entro por este punto. Simplemente tienen que hacer eso y si ustedes quieren pueden bordar algunas pestañas. Ahora voy a hacer lo mismo en el otro ojo. A continuación vamos a bordar las cejas y yo elegí para eso un color azul más oscuro. Simplemente vamos a bordar una línea en diagonal sobre los ojos. Y si ustedes quieren que las cejas queden más gruesas, simplemente vamos a enrollar con este mismo hilo la línea que acabamos de hacer. Vamos a pasar de esta forma siempre en la misma dirección. Y ahora entramos por esta otra esquina y voy a hacer lo mismo en la otra ceja. No estoy segura cómo se vería si le hago nariz, así que voy a hacer la prueba con esta cabecita. Voy a bordar la nariz una vuelta más abajo de los ojos, lo más centrada posible. Aquí están los ojos, la bordaría aquí abajito. Aquí lo que hago es hacer dos líneas en la misma posición. Aquí ya hice una y ahora voy a hacer la segunda. Y tal como hice con las cejas, voy a enrollar estas dos líneas que acabamos de hacer, siempre en la misma dirección. Y ahora voy a entrar por el otro extremo de la nariz. Y ahí quedaría lista. Bueno, la nariz sí me convenció, así que la hice en la otra carita también. Y me falta el último detalle, que serían las pecas. Y las voy a pintar con pintura acrílica. Simplemente voy a usar un alfiler y voy a hacer 3 puntitos por debajo de los ojos. Y así quedaría lista la carita de Coraline. Y ahora vamos a preparar el cuerpo, vamos a bordar algunos detalles que faltan y luego vamos a coser los brazos. Primero, con un hilo de bordar negro vamos a hacer una línea divisoria en la chaqueta. Vamos a bordar una línea que vaya desde aquí hasta abajo en la parte del frente. Ahora vamos a hacer un detalle que es muy chiquitito y puede que cueste. Primero hacemos un nudo en un extremo del hilo. Esta pelotita debe quedar lo más grande posible. Y cortamos. Y ahora vamos a pasar por esta parte de arriba de la chaqueta
y la idea es que estos tirantes queden colgando. Y esta es la parte que va a costar un poco porque tenemos que hacer este mismo nudo al otro lado. Vamos a ver a qué altura necesitamos hacer el nudo y tiramos. Entonces aquí vamos a enrollar. Y tiramos. Ahí quedaron parejos, así que simplemente vamos a cortar la puntita y quedaría listo. Y si quieren asegurar este nudo, pueden colocar un poquito de cola fría en las puntas. Ahora vamos a unir los brazos y les recomiendo que usen la técnica que ya enseñé en un tutorial. De esta forma los brazos se van a poder mover. El link se los voy a dejar en la descripción del video. Ahora que tenemos el cuerpo listo, vamos a calcular el largo del tirante de la mochila. Vamos a ver a qué altura lo tenemos que coser. Y ahora viene la parte más entretenida, mentira, que es coser el pelo. Vamos a colocar la base de esta forma y tenemos que intentar que la distancia entre el ojo y el costado del pelo sea la misma a este lado que a este lado. Entonces aquí vamos a contar 8 o 9 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y colocamos un alfiler. Y al otro lado lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces de esa forma vamos a tener un punto de referencia para colocar la peluca. Y lo que hago aquí es marcar el centro de la base, que es donde hice el anillo mágico. Voy a insertar el alfiler por ahí. Y ahora voy al centro de la cabeza. Y de esta forma queda lo más parejo posible. Y ahora sí empezamos a acomodar la peluca. Y ahí quedó bastante pareja. Hay un punto de distancia aquí y un punto de distancia aquí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es coser por todo el contorno. Vamos a coser por este lado, por arriba, por este otro lado y por abajo. Les recuerdo que en el canal hay un tutorial donde les enseño mis técnicas de costura. También les voy a dejar el link en la descripción del video. Ahí ya cosí todo el pelo y lo que voy a hacer ahora es colocar las orejas y las voy a colocar en la misma posición donde puse el alfiler. Las orejas deberían quedar más o menos a esta altura. Yo las puse 2 vueltas más abajo de la parte más alta del ojo. Y ahora voy a coser la otra oreja.
Así iría quedando la cabecita y ahora lo que vamos a hacer es pegar cada uno de los mechones con silicona. Esto es opcional porque la verdad es que no se ve mal así suelto, pero me gusta más cómo se ve fijo. Entonces vamos a colocar un poquito de silicona en cada uno de los mechones. Y luego ponemos un alfiler para que quede fijo en esa posición. Ahí ya terminamos de coser la primera capa de pelo y con la segunda capa tenemos que hacer lo siguiente. Lo que tiene que quedar por encima es la parte del revés del tejido, que es esta que se ve más plana, que se ve más lisa. Este es el derecho y este es el revés. Lo colocamos de esta forma. Por detrás tienen que quedar estos 4 mechones que hicimos diferente y que van en la última cadena. Entonces colocamos lo más centrado posible, porque recuerden que los mechones de este lado y de este lado tienen la misma medida. Y fijamos con alfileres el comienzo. Y aquí estoy estirando para fijar el punto del final. Entonces ahora solamente vamos a coser por esta línea que quedó en el centro. Y ahora vamos a ordenar este pelito. A este lado, en el lado derecho, vamos a dejar el segundo mechón por detrás de la oreja. Este mechón va a ir por delante de la oreja, de esta forma. Y en el otro lado, el tercer mechón es el que va a ir detrás de la oreja. El segundo mechón va a ir delante de la oreja. Y el primer mechón va a ir por encima de esta forma. Sería algo así. Y estos mechones simplemente los vamos acomodando y que queden lo más parejos posible. Y debería quedar algo así. Ahora cada uno de los mechones los vamos a pegar con silicona. Tal como lo hice antes, pego un mechón y luego coloco un alfiler para fijar. Ya por último vamos a pegar este accesorio en el pelo de Coraline, que iría por esta parte. Y esto lo vamos a pegar simplemente con silicona. Ahí está lista la cabecita, así que ahora colocamos el bolso. Lo tenemos que colocar por detrás de la capucha, hacemos pasar un brazo y ahí quedaría listo. Ahora colocamos el cuello dentro de la cabeza y así quedaría lista nuestra Coraline. Muchas gracias por ver este tutorial y de verdad espero que les haya gustado mucho el resultado. Y si fue así, no olviden darle like a este video, comentar qué les pareció y suscribirse para que no se pierdan mis futuros tutoriales.
Recuerden que otra forma de apoyar mi trabajo es a través de Ko-fi, donde puedes donar un café y con eso, además de apoyarme, accedes a beneficios extra. Si quieres saber más sobre esto, te dejo el link en la descripción del video. Bueno, y aquí va un mensaje o más bien una pregunta. En mis últimos tutoriales estoy haciendo todo lo posible por evitar coser tantas piezas. Así que me gustaría que me digan si les gustan estos métodos que estoy ocupando de trabajar por la hebra delantera, hebra trasera, para evitar después tener que coser las piezas, o sienten que se complica aún más. Eso me gustaría saber esa opinión. Porque si les gusta, para seguir haciendo lo mismo, y si no les gusta, buscar un equilibrio entre las dos formas. Y ahora sí, sin más que decir, que tengas un buen día y nos vemos en el próximo tutorial.